Buenas tardes y bienvenidos a nuestro evento en formato virtual organizado por el Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico en el marco del ciclo de conferencias por los 50 años de su creación. Esta es la 7ª conferencia. El tema de hoy será 14 años de la Facultad de Derecho en el CIUP, organizado por el área de Derecho. Para el buen desarrollo de la sesión, mantendremos las cámaras y micrófonos apagados mientras se desarrollan las exposiciones. Para dar inicio, invito a la profesora Arlette Beltrán, vicerrectora de la Universidad del Pacífico y profesora del Departamento Académico de la misma Casa de Estudios. Adelante, por favor. Muy buenas tardes. Muchas gracias por invitarme a participar en esta conferencia. Para mí es un verdadero placer dar estas breves palabras de bienvenida a esta que es la 7ª conferencia académica que forma parte de las celebraciones por los 50 años de nuestro centro de investigación. 5 décadas en las que el centro se ha abocado al desarrollo de investigación de calidad, tanto teórica como aplicada, a fin de contribuir con la producción científica nacional e internacional y con el diseño de políticas públicas basadas en evidencia, en estudios, en investigación a profundidad. Además, en esta oportunidad aprovechamos para celebrar los 14 años que cumple la Facultad de Derecho, felicitaciones por ello, y reconocer las labores de investigación que la facultad ha realizado en este periodo de tiempo como parte del CIUP. Nos complace muchísimo estos 14 años en donde realmente el trabajo ha sido muy esforzado y con muy buenos resultados. Cabe destacar que una de las prioridades del Centro de Investigación desde su fundación ha sido la formación de jóvenes investigadores de diversas especialidades, convocando incluso en muchos casos a estudiantes y egresados de otras universidades. Es por ello que en esta conferencia podremos ser testigos de cómo egresados y egresadas de la Facultad de Derecho han aportado activamente con su trabajo de investigación y ejercicio profesional en el desarrollo de distintas áreas del derecho en nuestro país. Ellos van a debatir sobre aspectos críticos en dichas áreas, con agendas de investigación en constante evolución. Así, en la primera mesa se van a abordar materias vinculadas con el derecho ambiental y su relación con la inversión privada. Una pregunta clave que se pretende responder tiene que ver con la orientación que debe seguir la investigación en el derecho a fin de brindar propuestas para cumplir tanto con las exigencias del marco normativo medioambiental como con la necesidad de promover la inversión privada. Luego, en la segunda mesa, se reflexionará sobre otra pregunta trascendental. ¿Dónde estamos y hacia dónde vamos frente a la evolución y revolución del derecho que se experimenta gracias al impacto de la tecnología en la sociedad actual? En particular, se analizará hacia dónde debe orientarse la investigación a fin de promover una relación armoniosa entre el derecho y la tecnología. Finalmente, en la tercera mesa se abordarán materias vinculadas con el derecho transnacional de las inversiones, el rol de los estados inversionistas, y se reflexionará particularmente sobre cómo encontrar el balance entre la potestad regulatoria del Estado y un adecuado sistema de promoción y protección de las inversiones, teniendo en cuenta el contexto actual de la evolución del sistema de arbitraje de las inversiones. Desde el CIUP estamos convencidos de que esta conferencia y los aportes de estos talentosos jóvenes investigadores permitirá avanzar en la construcción de nuevas agendas de reflexión y propuestas futuras para estas áreas del derecho. Gracias de nuevo por acompañarnos esta tarde y muchas felicidades al CIUP y a la Facultad de Derecho. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora daremos pase a la profesora Carla Mares, decana de la Facultad de Derecho de la Universidad del Pacífico y profesora del Departamento de Derecho de la misma Casa de Estudios. Adelante, por favor. Gracias, buenas tardes. Lo primero es un gusto estar aquí, gracias por la invitación y agradezco mucho al CIUP que ha generado este espacio de conversación y también agradecerle a Andrés Talavera por el trabajo que ha hecho
al organizar desde la Facultad de Derecho como encargo principal este debate, ¿no? Este foro de discusión que creo que va a ser un intercambio bueno de ideas entre todos los egresados. A propósito justamente de este aniversario del año 14 que cumple la Facultad de Derecho, también creo que es importante resaltar el trabajo de los decanos anteriores, de Cecilia O'Neill, que está presente aquí y que tomará la palabra al final del evento, y de Fernando Cantuarias, porque creo que los egresados que hoy tiene la Facultad de Derecho muestran el trabajo que se ha hecho desde la facultad para que realmente tengan los frutos que hoy tienen en el ámbito profesional todos ellos. Y creo que los invitados esta tarde son una muestra justamente del trabajo valioso que se ha hecho desde la facultad y lógicamente los receptivos que han sido los alumnos para poner en práctica todo lo aprendido en la facultad. Creo que el perfil del abogado hoy, no solo en el Perú, sino en el mundo en general, es un perfil que tiene que ser revalorado y me parece muy importante que haya, ¿no?, desde la Facultad de Derecho de la Universidad del Pacífico el aporte de sus egresados en el campo profesional de manera activa, de manera, vamos a decirlo así, proactiva incluso, de generar esos espacios de trabajo honestos, ¿no? Destacados, sí, profesionalmente, pero transparentes, ¿no? Y con mucha honestidad y seriedad en el desempeño de sus labores. Creo que son un buen ejemplo y creo que son un motor para el cambio de una sociedad mejor que todos queremos. Desde mi parte, nada, saludarlos a todos. No tengo el gusto de conocerlos porque básicamente esta va a ser una ocasión buena, ¿no?, para escucharlos y para conocerlos, pero agradezco nuevamente a Andrés, y con eso cierro, el trabajo realizado para poder estar todos esta tarde con ustedes. Muchas gracias. Ahora, damos inicio a la primera mesa, que estará a cargo de la profesora Joana Camiche, directora e investigadora del Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico y profesora del Departamento Académico de la misma Casa de Estudios. Adelante. Buenas tardes con todos. Es un gusto para mí estar hoy con ustedes y voy a moderar la mesa que se ha titulado Derecho Ambiental e Inversión Privada, y en la cual van a participar 3 egresados de la Facultad de Derecho. Están con nosotros Alexandra Carranza, quien es egresada de la facultad, promoción 2015-1, tiene experiencia en regulación del cambio climático, mercados de carbono, mecanismos de retribución por servicios ecosistémicos y Red Plus. También está con nosotros Daniela Soberón, quien es egresada de la Facultad de Derecho, promoción 2019-2, tiene experiencia en análisis de políticas públicas climáticas, cambio climático en general, energías renovables y políticas de desarrollo y medioambientales. Finalmente, también está Sebastián de la Puente, quien es egresado también de la Facultad de Derecho de la promoción 2015-1 y tiene experiencia en fusiones y adquisiciones, financiamiento, mercado de capitales y venture capital. Entonces, para el desarrollo de esta mesa, lo que vamos a tener es 2 preguntas que nos van a servir de guía. Entonces, vamos a tener la primera pregunta y vamos a escuchar a nuestros 3 panelistas. La primera de ellas es: ¿dónde estamos y hacia dónde vamos en la relación entre derecho ambiental e inversión privada? Le doy la palabra a Alexandra. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Nuevamente voy a hacer una pregunta para ver si mi audio se escucha bien. Ok, muchas gracias. Bueno, de repente, como a modo introductorio, me siento la obligación de decir que por mucho tiempo ha reinado la idea de que ambos conceptos, tanto el derecho ambiental como la inversión privada, se encuentran en constante tensión. Y si bien ello puede haber sido cierto en los inicios del desarrollo de la regulación ambiental, lo cierto es que ahora, hoy en día, no hay duda de que la actividad económica debe ser sostenible y respetuosa con el ambiente. Pensar lo contrario es negar que el ser humano depende de la tierra y del adecuado funcionamiento de los ecosistemas para vivir con dignidad, lo cual no es admisible en el mundo en el que vivimos hoy en día. Entonces, es importante ir desligándonos de estos mitos que sustentan
o que de cierto modo cuestionan la protección adecuada del ambiente y que postulan de que es un desincentivo económico, porque no lo es. La protección ambiental es clave para nuestro desarrollo. Por ello, el concepto que viene primando desde ya hace unos años es el desarrollo sostenible. Entonces, ¿dónde estamos? Buscando ese desarrollo sostenible a través de la regulación de la protección ambiental de manera eficiente y razonable. Si esto se cumple o no en el Perú, creo que con unas excepciones en el tiempo, en el que quisimos cumplir parámetros, estándares que no podían aplicarse en nuestro país, mi percepción general es que sí, en esta relación de promover la inversión privada y los estándares de protección ambiental a los que esta se encuentra sujeta, me parece que existe coherencia, ¿no? Existe un objetivo de protección claro que es predecible y que sigue las tendencias internacionales. Asimismo, digamos, no hay discusión en que Perú es un país que está normalmente a la vanguardia en temas ambientales, y en cuanto a la protección ambiental no es ninguna excepción. Si es que algo se ha criticado es que en algunas ocasiones hemos sido muy severos, pero siempre ha habido una intención política de cumplir con estos principios de protección de los que nos encontramos también obligados a nivel internacional. A la par de esa exigencia tenemos al Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental, OEFA, que es un organismo es un organismo técnico especializado que depende del Ministerio del Ambiente, ¿no? Que desde hace no mucho cuenta con un régimen de supervisión orientativa destinada a la prevención de incumplimientos ambientales, ¿no? Que esta es una visión, un poco más de cooperación entre el fiscalizador y el administrado, que claramente favorece el ambiente, ¿no? Entonces, saliendo un poco del esquema de que el ente fiscalizador es un ente razonable, que de repente en algún momento podrá haber una discusión si en un caso concreto lo es a nivel regulatorio e institucional, contamos con un ente, con una autoridad que cumple con su rol y que últimamente está tratando de orientar este rol a uno un poco más de cooperación y que favorezca el cumplimiento de obligaciones ambientales, ¿no? Y claramente esa es una posición que promueve el buen desempeño ambiental a través de la aplicación de incentivos. Bueno, eso es lo que tenemos ahora, ¿no? Ese es digamos, un pincelazo de lo que, en mi opinión, existe entre el derecho ambiental y la inversión privada, ¿no? A nivel regulatorio, a nivel institucional. ¿Y hacia dónde vamos? La tendencia internacional nos viene empujando a migrar a economías verdes y potenciar los sectores que más pueden descarbonizarse, es decir, que sean menos contaminantes en buena cuenta. En esa lógica, lo que deberíamos ver en este punto es regulación destinada a promover estas energías limpias, industrias limpias, uso eficiente de recursos, etc. Lo que la comunidad internacional viene buscando es que el ambiente sea visto como un objeto de protección en sí mismo, y no que su valor dependa de sus efectos al ser humano. Y por ello es probable que esta migración a tecnologías limpias, a una economía más verde, ocurra en un plazo no muy largo de tiempo, sino que nos veamos obligados a empezar a tomar acción concreta y rápida hacia esta migración de una economía descarbonizada, porque es la tendencia internacional y es porque por otros problemas globales estamos obligados un poco a movernos en este ritmo y a este nivel. Como consecuencia de lo anterior, también se va a buscar construir y fortalecer las capacidades de las instituciones ambientales, ¿no? Debemos ser capaces de mantener un régimen de fiscalización sólido que acompañe en esta transición que en Perú debería suceder hacia el 2030, por diversos, digamos, compromisos que el Perú ha asumido y en cumplimiento también de varios planes que ya se han aprobado a nivel nacional. Esta es un poco una manera introductoria de explicar cuál es la relación que tenemos entre ambos conceptos, lo que tenemos hoy en día y hacia dónde vamos. Ahora doy paso a Daniela o a Joana. Muchas gracias, Alexandra.
Muchas gracias por tus comentarios y lo que nos mencionas. Ahora le vamos a dar efectivamente el pase a Daniela Soberón, por favor. Muchas gracias. Muchas gracias, Joana. Muchas gracias, Alexandra. Buenas tardes con todos. En realidad, la presentación que voy a hacer va a estar bien alineada con lo compartido también por Alexandra. Me gustaría comentarles, antes de responder concretamente a la pregunta, un poco de contexto. Y es que el Estado peruano ya cuenta con diversos compromisos internacionales que representan una obligación para la acción climática y ambiental que pueda realizar, y que a su vez es un compromiso frente a la comunidad internacional. Y este tipo de compromisos finalmente repercuten sobre el desarrollo de la propia inversión privada, porque finalmente es el marco en el que se engloba el desarrollo de las acciones del Estado también, ¿no? Es en esta línea, justamente el marco de estos compromisos, como el Acuerdo de París, la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, el Convenio sobre la Diversidad Biológica, que actualmente el Perú está actualizando su estrategia nacional ante el cambio climático, justamente para alcanzar algo que ya mencionó Alexandra, que es la carbono neutralidad, y seguir con este proceso de descarbonización hasta finalmente alcanzar un balance neto, justamente en línea con estos compromisos internacionales. Y para ello es necesario que el Estado peruano pueda abordar esta problemática de cara a las dos principales fuentes de emisiones, o los sectores que contemplan mayor cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero, como podría ser el sector de agricultura, silvicultura y otros usos de la tierra, más conocido como AFULU o LULUCF en inglés, que representa el 67% de emisiones del total de las emisiones del Perú, y el sector energético, que a su vez representa el 28.32%. ¿Por qué menciono el sector energético? Bueno, en primer lugar, ambos sectores tienen bastante actividad económica. Con relación al sector energético, es importante mencionarlo porque, si bien es un porcentaje menor a nivel de emisiones, tiene una tendencia ascendente en la cantidad de emisiones que va a ir representando a lo largo de esta matriz y este perfil de emisiones del Perú. Y es que esto se debe principalmente a las condiciones regulatorias y a los beneficios que existen para la promoción del uso de combustibles fósiles, por ejemplo. Tal es el caso de los subsidios a los combustibles, como actualmente existe el subsidio a la venta de combustibles en algunas regiones de la Amazonía. ¿Qué significa esto? Y es que en algunas regiones de la Amazonía la venta de combustible se encuentra exonerada del IGB y del impuesto selectivo al consumo hasta el año 2048. ¿Cuál es el problema con este incentivo? Bueno, si bien por un lado se intenta beneficiar a los consumidores finales y promover el desarrollo sostenible en la Amazonía, el problema es que no hay evidencia hasta la fecha de que estos beneficios tributarios hayan sido eficaces o eficientes para el desarrollo de la Amazonía y para finalmente promover el desarrollo de inversión privada. Por el contrario, incluso había un estudio de APEC que ha demostrado su falta de efectividad y que no cumplen con estos objetivos mencionados. Existen demasiados ejemplos sobre cómo el marco regulatorio actual promociona y sobre todo favorece el uso de combustibles fósiles. Sin embargo, existe otra alternativa, que justamente son las energías renovables. Y ustedes se preguntarán por qué, si existe esta otra alternativa, por qué el mercado no está favoreciendo el uso de este tipo de energía. Bueno, principalmente porque aún la regulación existente representa una barrera para el desarrollo de estas energías, dado que el Perú actualmente cuenta con condiciones justamente óptimas para que el mercado sea favorecido por cualquier tipo de inversión. ¿Cuál es el problema? Y es que actualmente solo el 5% de la matriz energética en total se compone por energías renovables, mientras que, por ejemplo, en otros países como Chile y Brasil, este porcentaje se duplica o se triplica. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Justamente estas condiciones regulatorias. El Perú actualmente contiene mayores incentivos para el uso de combustibles fósiles, como el gas natural, que es como el combustible fósil bandera del Perú. También hay hidroeléctricas, pero no hay energías renovables no convencionales a la altura del potencial con el que cuenta el país. Entonces, es justamente necesario reanudar este proceso de planificación energética para que se traslade a una matriz energética mucho más limpia, donde se actualicen estas normas y se puedan desarrollar de manera competitiva, y que estas puedan a su vez competir en las licitaciones en el mercado regulado.
También queda pendiente en la agenda energética, por ejemplo, que se apruebe el reglamento de la generación distribuida, ya que actualmente solo está a nivel de ley. Y bueno, finalmente revisitar esos incentivos fiscales como el de los subsidios a los combustibles, de manera siempre progresiva y considerando todos los impactos sociales y económicos en general. Eso por el primer lado, y con respecto al tema de la FOLU o LULUCF, actualmente existe, me imagino que ya conocen esto, pero durante el año 2020 se ha incrementado la deforestación en el país. Si bien estuvimos en pandemia, el desarrollo de esta actividad o de este impacto por diferentes actividades económicas ha continuado. Entonces es necesario reevaluar el marco regulatorio en el que se está desarrollando actualmente la economía del país para favorecer y fomentar el tipo de actividades que contribuyen a la conservación y a la reforestación y la protección de los bosques peruanos. Entonces es justamente necesario revisitar estas actividades económicas. Frente a ello, solo comento un caso concreto, y es que actualmente existe lo que se denominan las áreas de conservación privada, que hay más de 130 áreas de conservación privada ahorita en el Perú y que son iniciativas voluntarias por parte de los privados, donde también existe un alto nivel y potencial para cualquier tipo de inversión, ya que existe un marco regulatorio apto para esto, pero aún hace falta incentivos para que se conozca este tipo de actividades y también que el acompañamiento del Estado sea coherente con la promoción de este tipo de medidas. Entonces, considerando este contexto, donde aún no se aprovecha el total del potencial de recursos renovables y existen incoherencias en cuanto a la conservación, porque si bien por un lado se promueve, por otro lado también se promueven actividades que finalmente van a repercutir en la deforestación, es necesario priorizar la agenda ambiental y climática desde el lado del sector público, y para ello esto debe enfocarse en 3 puntos: la descarbonización, que justamente es lo que comentó Alexandra, también la justicia climática y que haya mayor incidencia del sector privado. Con respecto a lo primero, simplemente como sugerencia o como modo de idea, que por ejemplo, ahorita acabo ya, no, muchas gracias por el recordatorio, que el sector privado tome en cuenta premiar el tipo de desarrollo, el desarrollo de actividades que puedan repercutir en una reducción de emisiones. Luego, por otro lado, el lado de justicia climática, que se considere el costo de oportunidad de poblaciones vulnerables que puedan tener por conservar, como por ejemplo los pueblos indígenas. Y finalmente, el lado de la incidencia privada es que los privados que tengan interés en este tipo de actividades puedan interactuar de mayor manera con congresistas, con otros tomadores de decisiones para poder favorecer al desarrollo de este mercado. Y bueno, dicho esto, ahora sí le doy el pase a Sebastián para que continúe con la respuesta a esta misma pregunta. Muchas gracias. Muchas gracias, Daniela. Entonces, lo que has mencionado son temas bien interesantes y lo de ponerlo en la agenda de discusión es súper importante, yo creo. Sebastián, te damos la palabra. Gracias, Joana. A diferencia de mis colegas, que son expertas ambientalistas, mi experiencia es más en el mundo transaccional, con lo cual lo que me gustaría en estos escasos minutos es presentar un fenómeno que ha, creo yo, está en busca de cerrar la brecha entre el inversionista y el mundo ambiental, entre otros. Y es el famoso ESG, o por sus iniciales, básicamente, esta tendencia al buen gobierno ambiental, social y corporativo. Y esto básicamente se remonta al 2007, cuando el Grupo Intergubernamental de Expertos para el Cambio Climático de las Naciones Unidas saca este famoso reporte donde ya detalla cómo la actividad humana efectivamente afectaba al cambio climático. Entonces, los inversionistas de alguna manera cambian la forma de pensar y digamos, desde un punto de vista social intentan contribuir más al medio ambiente, al mundo, y no dejando, digamos, de recibir un retorno por eso. Entonces, pocos años después, bueno, de hecho, al año siguiente el Banco Mundial saca el primer bono verde, y que fue una sensación en el momento. A los pocos años el IFC hace lo mismo, y luego esto ha ido creciendo exponencialmente. De hecho, en el 2021 el mercado de bonos y de financiamientos ESG fue de cerca de $1 trillón, lo cual más o menos los pone en contexto de cómo la mentalidad del inversionista hacia la protección del medio ambiente ha cambiado.
Dejando al lado la S y la G, y centrándonos más básicamente en la E, que es a lo que viene a la mesa, que es básicamente un bono ESG, que es un bono verde. En principio podríamos decir, en buen cristiano, que es cualquier tipo de instrumento de bonos o financiero en general, ¿no? Puede ser un préstamo, en el que los fondos recaudados por el emisor o por la empresa deudora sean utilizados exclusivamente para el desarrollo o para la aplicación en nuevos proyectos elegibles. Y estos proyectos elegibles tienen una definición específica dentro del marco normativo del ESG, que a su vez son preaprobados, ¿no? Entonces, si una empresa sale a levantar capital para estos fines y tiene unos ciertos proyectos preaprobados, no lo puede utilizar para cualquier otra cosa. Ahora, ustedes quizás se preguntarán por qué los inversionistas quisieran prestar plata para este tipo de proyectos y por qué las compañías o los países, como veremos, porque también ya empezamos a ver bonos soberanos en este sentido, se quisieran endeudar para exclusivamente dedicarse a este tipo de proyectos. Lo cierto es que hay dos, digamos, lo podemos diferenciar en dos conceptos. Hay conceptos subjetivos y conceptos objetivos. Los subjetivos, evidentemente, se relacionan a la reputación, ¿no? Como les decía, desde el 2007 ha habido este cambio de mentalidad. La gente es mucho más perceptible al cambio, no solamente al cambio climático, ¿no? Sino a lo que nos está pasando alrededor. Y es más propensa desde el punto de vista de los inversionistas, a prestar dinero para una buena causa que para, digamos, una causa empresarial común y corriente. Y esto nos lleva al concepto objetivo, que no es otro, pues bueno, ya hay varios, pero quizás el principal es que están dispuestos a prestar a tasas menores. Entonces, los emisores tienen acceso a un mercado de financiamiento mucho más barato y también consiguen el incentivo, si es que así lo quieren ver, para desarrollar proyectos que sean sostenibles en el tiempo. Por eso es que después vemos un arcoíris de colores en bonos. Vemos como sale en la pantalla, ¿no? Hay bonos verdes que están ligados estrictamente al medio ambiente, hay bonos azules que están ligados a la protección marítima. El año pasado CABEI sacó unos bonos vacuna que fueron específicamente para levantar fondos para poder pagar y solventar la vacunación masiva en Centroamérica. Entonces, el sector financiero y las industrias financieras de alguna manera están girando hacia lo sostenible, hacia lo que puede funcionar en el tiempo y lo que además le genera un retorno. Obviamente, estos bonos y estos préstamos que, digamos, como les decía, solamente se alejan del préstamo y bonos ordinarios en la medida en que los proceeds, los fondos recaudados son utilizados exclusivamente para estos proyectos elegibles, tienen consecuencias si es que no se logra, ¿no? Entonces, si es que no se logran los determinados proyectos dentro del plazo que se propuso que se iban a cumplir, o algunos KPIs que se puedan establecer, como, digamos, es muy común que las empresas energéticas que levantan este tipo de bonos pongan ciertos KPIs sobre la reducción de emisiones de gases, etcétera, etcétera, que sean más fáciles de cuantificar. Pero si no lo hacen, la tasa de interés sube, con lo cual existe un incentivo definitivamente alineado para que las empresas mantengan su rumbo dentro de los proyectos determinados. Entonces, como les decía, hay los objetivos, ¿no? Tienes acceso a una mejor tasa, y lo subjetivo, que tienes, digamos, reputacionalmente te ayuda muchísimo, pero también, digamos, hay gente que lo hace de buen corazón sin lugar a dudas. Esto, si bien es cierto, se está desarrollando más en Europa y en Estados Unidos, pero no es ajeno y no debería ser ajeno a nuestra realidad. De hecho, Chile fue el primer país, el primer bono soberano que lo lanzó, digamos, como bono sostenible para desarrollar ciertos productos. Entonces, creo que ha dado este primer paso para que todos los demás países de la región nos
nos pongamos las pilas. De hecho, Uruguay está en proceso y cada vez ha sido más activo en cuanto al levantamiento de fondos de este tipo de bonos. Así que en el dónde estamos mirando hacia el mercado internacional, cómo están haciendo las cosas, y creo que mucho de eso lo podemos recoger. De hecho, Ghana, el país africano, acaba de implementar un marco normativo que le permita a sus emisores levantar capital de este modo. Entonces, simplemente quería cerrar el punto con cómo hay estas maneras, cómo hay este fenómeno por el cual los inversionistas cada vez están más atentos a este tipo de financiamientos y cerrar la brecha con el medio ambiente. Con esto le paso la palabra a Joana. Muchísimas gracias, Sebastián, por los comentarios y realmente interesante esto que mencionabas al inicio del inversionista cambiado de mentalidad. Realmente muy importante, un poco para complementar lo que ya Daniela y Alexandra mencionaban. Bueno, ahora nos pasamos a la siguiente pregunta, por favor, que es ¿hacia dónde debe dirigirse la investigación en estas áreas del derecho a fin de brindar propuestas para cumplir tanto con las exigencias del marco normativo medioambiental como con la necesidad de promover la inversión privada? Entonces, vamos a volver con nuestros 3 panelistas. Le doy la palabra a Daniela. Muchas gracias. Gracias, Joana. Bueno, para responder esta pregunta, en realidad yo planteé 3 preguntas más, porque me parece que deben de ser el gancho para poder plantear los puntos de investigación. En primer lugar, cómo el Estado puede mejorar los canales de participación y de acceso a la información en materia de inversiones verdes. Esto está muy vinculado también con lo que se está promoviendo a través del Acuerdo de Escazú, que aún no ha sido ratificado por el Perú, sí firmado, y que está en una discusión política actual. Y es que existen un montón de oportunidades para inversiones sostenibles o maneras de destinar presupuesto o capital para poder tener un impacto positivo de manera sostenible y verde, pero que hay veces que no se conocen o que no hay forma de consultar o acceder a los procesos de desarrollo de este tipo de proyectos. Entonces es importante que el Estado genere las mejores condiciones para ello y para finalmente repercutir de manera positiva en el sector privado, que es uno de los actores también más importantes para la lucha contra el cambio climático y la protección del medio ambiente. Como segunda pregunta, ¿cómo el Estado puede optimizar y hacer más eficientes los incentivos fiscales y económicos existentes? Esto se vincula con la primera diapositiva que presenté anteriormente, y es que existen incentivos tanto para las energías verdes como para combustibles fósiles, por ejemplo, que no se ha demostrado que sean eficientes o que cumplen con el objetivo buscado. Entonces, es necesario que el Estado reevalúe si es que estos incentivos deben mantenerse o si finalmente es un uso ineficiente de sus recursos. Y reevaluar cómo pueden replantear estos recursos. Y para modo de cierre, ¿qué otro punto me parece interesante y que creo